ponemos opositando, nos tomamos un descanso en nuestro estudio y escuchamos este podcast con APPF Opositando. Solo necesitamos una plaza. Los saludos de Robert García y Javi Sánchez. Hola, ¿qué tal? Una vez más aquí, dispuestos a afrontar de la mejor de las maneras nuestros consejos y cómo llevar una oposición hacia adelante. Ya sabéis que es un largo camino hacia el éxito, hacia conseguir esa plaza y que por medio encontrarás algún obstáculo, ¿no? Te ayudamos a combatir esos obstáculos. Incluso, amigos, seamos sinceros con nosotros mismos. Nos vamos a encontrar muchos obstáculos, porque ya mencionábamos, recuerdas el tema de los ladrones del tiempo, nuestros propios hándicaps de nuestro día a día, nuestras circunstancias personales que también abordaremos en este podcast. Pues habrá opositores que nos escuchen, que estén trabajando, que tengan hijos a su cargo, que, en fin, que cada uno tiene sus propias circunstancias y no siempre es fácil rendir al máximo. Y combinar todo, ¿no? A veces lo personal nos inunda el tiempo de estudio y pensamos que no vamos a ser capaces de lograr el éxito en nuestra posición, pero todo es posible, ¿eh? Todo es posible, claro que sí. Hoy tenemos en este podcast ponemos encima de la mesa un tema que es controvertido dependiendo de con quién hables. Hay gente que lo apoya fehacientemente, hay gente que no le gusta la memorización literal en la preparación de oposiciones. Efectivamente. Yo creo que ya podemos ver de qué vamos a hablar, ¿no? Bueno, la memorización literal, yo creo que todos lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida, de nuestro periodo como estudiantes, ¿no? El leer aprenderte de memoria esa frase, esa línea del temario, ¿no? Una técnica que es muy habitual entre estudiantes, también entre preparadores de oposiciones. Como bien su nombre indica, consiste en retener en nuestra memoria el texto, temario, aprender de manera literal, palabra por palabra. Tal cual. ¿Qué pasa? Pues que conlleva, pues eso, una memorización literal que dicen no hace que interioricemos lo que leemos, lo que estudiamos. Simplemente nos limitamos a grabar en esa parte de nuestro cerebro un texto, un tema, pero casi sin entenderlo, sin interiorizarlo. Simplemente lo almacenamos como si fuéramos discos duros. Y eso, pues, como decíamos, tiene algunos detractores porque, claro, precisamente no es una técnica que a veces, para algunas oposiciones, sea recomendable. Y eso es lo que vamos a ver en los siguientes. Si te parece, Roberto, lo que vamos a empezar es por hablar de la memoria un poquito de manera más amplia y de los tipos de memoria, sí, porque la memorización literal es solo una parte de la memorización. Efectivamente, solo una parte, porque la memoria puede distinguirse en distintos tipos según la duración de la información que vayamos a retener en nuestra memoria. Podemos elaborar una clasificación, podemos encontrar, por ejemplo, la memoria sensorial, que es aquella que llega a nuestro cerebro por medio de los sentidos. Por ejemplo, si oyes un ruido de un motor de un vehículo, de un coche, de una moto, una memoria muy breve y fugaz es la que retiene o identifica ese sonido, ¿no? Una memoria que perdura solo el tiempo necesario en que identificamos esa sensación. Aquí hablamos incluso de milisegundos, una memoria súper rápida. Esa es la memoria sensorial. Luego tenemos la memoria inmediata o memoria a corto plazo, que es una memoria de aquello que ha ocurrido segundos atrás y que está principalmente relacionada con funciones de atención, conciencia y percepción. Se estima que este tipo de memoria, la inmediata o a corto plazo, dura apenas 1 minuto, el tiempo que necesitamos desde que retenemos ese dato y lo usamos de manera práctica. O sea, se desecha en 1 minuto. Podemos encontrar la memoria reciente, cuya duración ya va un poquito más. Vamos subiendo, entre unos minutos y varias semanas, puede llegar incluso varios meses, ¿no? Y pone en marcha esa capacidad de memorización de nuestro cerebro, puesto que requiere de la capacidad de adquirir y retener nueva información, de lo que viene a ser un proceso de almacenamiento y registro de información. Ya un poquito allá empezamos a hablar de días, semanas e incluso meses. La memoria remota es similar a la anterior, puesto que en ella ya se retiene la información recibida de manera estructurada y organizada. ¿Y cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que la memoria remota, puede recordarse desde varias semanas o meses
hasta el resto de nuestras vidas. Es decir, que aquí ya entramos en ese capítulo que podemos recordar cuando seamos mayores. Eso es. Luego encontramos la memoria mecánica, ¿no? Que se da cuando se asimila la información de un modo automático. Yo creo que esta está bastante relacionada con este tipo de memorización literal que estamos hablando. Aquí no comprendes el significado, no asimilas ni analizas el contenido, solo tienes el objetivo de poder reproducirla de manera literal, como su nombre indica, posteriormente. Correcto. Esta es la memoria mecánica, memorización literal. Y por último, la memoria significativa, que consiste en organizar y tratar de comprender la información, pero por medio de relación con ideas, con conceptos, ¿no? Apoyar la memoria, pues eso, en signos, la memoria significativa. De todos estos tipos de clasificación de memoria, la memoria mecánica, como ya vemos, pues es la relacionada con lo que nos ocupa en este podcast, la memorización literal de contenidos, la memorización literal de nuestra oposición. Y la gran pregunta, ¿cuál es, Robert? La gran pregunta, pues ¿es recomendable esta memorización literal para la preparación de oposiciones? Como bien decías antes, es una técnica o un tipo de memoria o de memorización que tiene muchos detractores, ¿no? Puesto que igual está un tanto desaconsejado no querer comprender la esencia de lo estudiado a la hora de almacenar la información de una manera, pues digamos, lógica y comprensible, y que nos permita luego poder plasmarla posteriormente sobre el papel, ¿no? Sí. Yo diría que a la respuesta corta a esa pregunta, ¿es recomendable la memorización literal para oposiciones? Como siempre, como la mayoría de las preguntas, es a responder a la gallega. Depende de la oposición, depende de las pruebas de nuestra oposición, depende de qué tipo de oposición estamos afrontando. En oposiciones claramente en las que tenemos que desarrollar una idea, en las que tenemos que hacer pruebas escritas a desarrollar, ese tipo de memorización puede jugar en nuestra contra, porque al final necesitamos saber y conocer y comprender qué estamos estudiando. Sí. Entonces no puede ser recomendable. Sin embargo, hay otras oposiciones. Por ejemplo, hay oposiciones en las que tenemos que cantar temas, y ahí es cantar temas en las que sí puede ser recomendable, o sí es recomendable. Hay mucha gente que recomienda memorizar literalmente, para aprender los textos de las leyes, para aprender normativas incluidas en el temario. Aquí sí nos puede ayudar la memorización literal. Bueno, pues es precisamente por eso que, a pesar de las evidentes contras que puede tener este método de estudio, como por ejemplo, pues una curva del olvido mayor, es decir, memorizar literalmente hace que puedas olvidar más fácilmente los contenidos, también una alta probabilidad de fallo. Solo con que no recuerdes un par de palabras o una línea de esa memorización, se puede romper la cadena, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. O igual la confusión entre todo lo que has memorizado, que confundas una frase con otra, una palabra con otra, ¿no? Bueno, pues puede hacer que no salga nada bien lo que hayas preparado memorizando literalmente, ¿no? Por eso es recomendable mejorar u optimizar nuestra memorización literal de la mejor de las maneras, porque es una técnica de estudio que no deja de ser pues bastante sencilla. Es aprenderme de memoria literalmente todo lo que estoy leyendo. Pero bueno, siempre nos puede ayudar cositas como, por ejemplo, tener claro que cuantas más repeticiones hagamos en esta fase de memorización, mejor trabajaremos esta técnica. Repetir. También es posible ayudarse de asociaciones que nos faciliten la tarea de absorber fechas, autores de manera rápida. Otro consejo, por ejemplo, realizar repasos. Es muy importante lo que decías tú, Robert, la curva del olvido aquí es mayor. Aquí antes perdemos esa memorización literal, se nos va muy rápido en el tiempo. Bueno, pues repetir, ayudarnos en asociaciones, repasar, echar un poco la vista hacia atrás. Soluciones Otra solución, por ejemplo, muy frecuente entre opositores, es leer en alto muchas veces el texto y grabarlo para posteriormente poder escucharlo y así, bueno, pues poner a prueba esa literalidad de lo que hemos aprendido, ¿no? Algo que, bueno, pues al igual que también plasmarlo en un papel, nos ayuda a mejorar, o puede ayudarnos a mejorar la memoria visual y a retener mejor los conceptos, ¿no? Al final, creo que esta es una memorización literal, creo que todo el mundo puede afrontarla. Es una cosa como muy mecánica, ¿no? Y aquí estos sencillos consejos, insistimos, pues repetir, repasar,
lo que decías tú, grabarnos, leer en voz alta, todos esos pequeños consejitos muy sencillos de aplicar, nos van a llevar a una memorización literal muy sólida. Nos van a ayudar a reforzar, ¿no?, los contenidos o la información que pretendemos retener, y a otra cosa muy importante, ¿no?, y es que la memorización literal es también más aburrida o menos motivadora a la hora de estudiar, y nos va a permitir pues diversificarla, hacerla un poco más atractiva, ¿no? También habrá gente que se esté preguntando, esto, en mi oposición en concreto, ¿cómo lo aplico? ¿Para qué me puede ayudar? Bueno, pues hay veces que la diferencia entre tú y los centenares, los miles de candidatos a tu oposición, pues pueden ser pequeños detalles, ¿no? Pequeños detalles como, por ejemplo, ¿qué puede ser diferenciador? ¿En qué puedes destacar un poquito por delante de los demás? Pues a lo mejor la memorización literal puede ser tu diferencia. Porque a veces destacar frente a muchos competidores puede ser útil para ello. Echar mano de frases literales, echar mano de memorización literal, echar mano de citas, de artículos de leyes en esa prueba escrita, en esa prueba a desarrollar que previamente ha sido desarrollada de manera organizada. Entonces, echar mano de ese párrafo que te sabes de pe a pa, de esa normativa, y meterla en tu oposición, pues al final te puede dar un plus, ¿no? Un empujón. Por ejemplo, también es útil en esos casos en que nos encontramos ante un examen tipo test, ¿no? Sí. En esos test en los que la pregunta está formulada en base a la literalidad, donde el enunciado viene a cambiar una o dos palabras, esa trampilla, ¿no? Esa trampa donde te quieren pillar. Donde nos quieren pillar habitualmente, claro que sí. Y te dicen cuál es la correcta de todas estas, ¿no? Esa memorización literal te ayudará a identificar cuál es la respuesta correcta, ¿no? O sea que yo creo que también nos puede servir en este sentido. También a la hora de nombrar, como decíamos, leyes, bibliografías, autores, en pruebas orales, en pruebas escritas. Es importante, como decíamos, que el aprendizaje haya sido literal, pues porque no deberías equivocarte en esos datos. No. Es decir, no te puedes equivocar en el nombre de Miguel de Cervantes, ¿no? No le cambies el apellido porque... No puede ser Manuel. No será la misma persona. No. Entonces es importante ahí que el aprendizaje, la memorización haya sido literal. En fin, que como vemos, la memorización literal puede ser nuestro aliado. Insisto, luego llevarlo a vuestra oposición, que habrá facetas en vuestra oposición donde sea aplicable este tipo de memorización, y otros en los que no, en los que necesitéis saber bien de qué estáis hablando, eso está claro. Y estamos solo en un pequeño fragmento de qué es el mundo de la memorización, ¿no? Pero nos queda mucho. Nos queda mucho porque sí que es cierto que aquí en este podcast siempre nos gusta dar recomendaciones y tenemos muchas más para vosotros y para vosotras, y relacionada con esta memoria pues sí que hay una serie de técnicas que se pueden aplicar para mejorar nuestra memoria, ¿no? Durante la preparación de oposiciones. Existen muchos métodos que vamos a abordar de una manera más amplia en próximos capítulos. Correcto. Vamos a citar algunos de ellos, ¿no? Sí. Para que os vayan sonando por ahí para cuando hablemos de más adelante. Os dejamos caer la cuña, ¿no? De lo que vendrá. Por ejemplo, para que os vaya sonando por ahí el método LOCI, o Palacio de la Memoria, como también se llama, ¿no? Que una técnica de memorización que se aprovecha de nuestra memoria espacial para el recuerdo de la información. También pues hablaremos del estudio fragmentado, hablaremos también, que ya las hemos mencionado, de las reglas mnemotécnicas. Correcto, unas reglas que ya también se han dejado caer por este podcast, pero que merecen, y ya lo hemos dicho también más de una vez, merecen un podcast aparte. Mencionábamos por ahí también el grabarnos, ¿no? Las grabaciones. Yo creo que eso también una técnica muy útil para ayudarnos a preparar una oposición. Correctos. O, por ejemplo, cositas como utilizar acrónimos, acrósticos, también. O también que tiene un término como muy moderno, ¿no? Sí, flashcards, que se llaman. Vamos a españolizarlo, las tarjetas de memoria, ¿no? Por ejemplo. Que es otra manera muy útil, apuntar en un papelito esa información que quieres retener y luego jugar con ella, ¿no? Yo creo que es un método también muy útil para estudiar una posición. Como veis, tenemos tantas cosas que contaros, y a veces tan pocos minutitos, pero bueno, hasta aquí llega el podcast de hoy. Creo que nos hemos quedado con lo fundamental en cuanto a la memorización literal, y esperemos que a nuestros oyentes no se les olvide, ¿no? Que hayan memorizado literalmente dónde estamos y cómo nos llamamos. Eso es. Opositando. Solo una plaza, ¿eh? Solo una plaza. Con APPC. Hasta la próxima. Adiós.